Recuerdan que le decían al presidente López Obrador, ¿cómo es posible que se vaya a construir una refinería? Eso no es rentable. Hay que exportar petróleo. Lo demás hay que comprar gasolina y diésel en donde se produzca. Bueno, estos resultados tienen que ver, entre otros, a que tenemos hoy 8 refinerías en el país funcionando. Las 6 refinerías históricas, Dos Bocas o la refinería Olmeca y Deer Park. Y se está vendiendo por una estrategia de comercialización muy bien la gasolina y el diésel y la turbocina producida por Pemex. Y además genera soberanía, porque antes se importaba la gasolina. Eso es algo muy importante. Procesar petróleo en México es fundamental. Lo segundo, se recuperó la empresa pública. Se dedicaron 36 años a tratar de desaparecer Pemex. Y hoy Pemex se recuperó. Los primeros 6 años del presidente López Obrador y después la reforma que ayer presentamos nuevamente en el 28 constitucional, reconociendo que las empresas del Estado son empresas públicas, o sea, del pueblo, empresas de la nación. Y segundo, que la producción de las empresas públicas no puede considerarse monopolio. ¿Y qué ve aquí? Pues ve a AMLO gobernando desde su retiro. ¿Y aquí qué ve? Yo veo a Claudia, que es una comunista socialista. ¿Y aquí? Pues veo a un país quebrado y endeudado. Interesante. ¿Y esta? Veo al Tren Maya como un elefante blanco y el AIFA fracasado. Interesante. ¿Y esta otra imagen? Más de lo mismo. ¿Cómo más de lo mismo? Sí, lo veo con Doriga, Chayuresti, Ciro y Kakasraki. ¿Y aquí? Lo vi con Chayustegui. Es una mancha de petróleo muy enorme. Mi diagnóstico real es que el programa neoliberal funcionó. Lo idiotizaron totalmente. No. ¿Quién fue el que comenzó con todo esto que estamos enfrentando? Salinas. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? Salinas desentregó empresas, bancos, minas, bienes del pueblo, de la nación. Saquearon a México como nunca en la historia. Y para eso modificaron la Constitución. Ahí no dijeron nada. Ajustaron el marco jurídico para poder saquear a sus anchas. Y Salinas creó el llamado Grupo Compacto, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones. Y en ese tiempo, si ustedes ven los datos del Banco Mundial, fue cuando hubo en México más desigualdad económica y social. Acuérdense que hace un poco más de 200 años, una de las demandas principales de Morelos era que se moderara la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Pasan 200 años y con Salinas tenemos la misma desigualdad que en los tiempos de Morelos. Un puñado de potentados, muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Y para eso tomaron las instituciones y crearon una república simulada, falsa. Se apoderaron del Ejecutivo, se apoderaron del Poder Legislativo. Imagínense, 36 años haciendo reformas a la Constitución. Nadie reclamando porque les beneficiaba en 36 años. Llamo a los intelectuales orgánicos a que hagan un trabajo sobre esto o me desmientan. En 36 años nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo. Todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. Y en la época de Salinas comenzó todo esto, siguió con Zedillo, engañaron con el cambio. Ahí viene el cambio, don Fox
lo mismo Calderón, lo mismo los que estuvieron en Hacienda con Salinas o con Zedillo fueron los de Hacienda, de Fox y de Calderón, hasta el sexenio pasado. Entonces, es lamentable, no podía yo dejar de tratar este tema, porque es una vergüenza. Es tratar de ocultar una de las raíces, de las vetas más importantes de todas estas desapariciones, Carmen. Desde el primer informe que yo tuve en mis manos, a finales del sexenio de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón no quería que la lista de desaparecidos se conociera. Recordemos que era una lista que estaba oculta, desaparecida, dijéramos. Es a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto que algunos periodistas, unos medios de comunicación, tuvimos acceso a esta lista y la hicimos pública. Y es solo conociendo la lista y conociendo los detalles de cómo y cuándo y dónde ocurrió la desaparición de esa lista de más o menos 13,000, 14,000 personas, uno puede entender que en más del 60-70% de los eventos de desaparición, al menos de esa primera lista, es claro que ocurrió ante la presencia o complicidad de alguna autoridad, ya sea autoridad municipal, estatal o federal. Hablemos de por qué los fifís son vistos como el enemigo y de por qué la mayoría de gente pro AMLO los considera como lo peor. Y es que vamos a tener que aceptar una realidad súper fuerte. La mayoría de gente privilegiada no está dispuesta a renunciar ni siquiera un poquito a sus excesivos privilegios en pro de aquellos que más lo necesitan. Porque de hecho, ni siquiera los ven como sus iguales. Ni siquiera creen que tengan derecho a las mismas oportunidades o a la misma calidad de educación, y muchísimo menos a recibir salarios dignos. Y a mí nadie me puede decir que eso no es cierto, porque lo vi con mi familia, lo vi súper de cerca. Mi madre, en su empresa de seguridad, cobraba por guardia más de 12,000 pesos al mes, y de estos 12,000 al guardia le tocaban menos de 4. No conforme con esto, mi mamá pagaba un servicio de outsourcing, y varias veces la llegué a escuchar tener la plática del por qué. Alguna vez una persona le dijo, oye, pero es que esto solo te beneficia a ti, como dueña de la empresa. Pero pues para los guardias, que de por sí ganan súper poco, es muy malo. Y la respuesta de ella fue, o sea, pues sí, pero la dueña de la empresa soy yo. Además, esta gente no tiene educación, apenas y tienen la primaria. Ellos ni siquiera pagan colegiatura, no pagan casas caras, ni siquiera gastan en gasolina o en coche. Creo que yo le estoy dando un mucho mejor uso al dinero, porque, o sea, admitámoslo, esta gente ni siquiera sabría administrar un buen salario. Y que nadie me venga a decir que no es cierto que hablan así, porque estoy hablando de mi mamá, yo lo viví. Y a mí me consta más que nadie que mi madre querida hubiera podido prescindir de unos cuantos miles de pesos al mes. No nos faltaba nada, nos sobraban muchas cosas, y a las familias de los guardias claramente les faltaban muchas cosas. Porque así es, porque la gente privilegiada muchas veces cree que el pobre se tiene que quedar en su lugar, que ese estilo de vida para él es normal, están acostumbrados y así debe ser. No están dispuestos para nada a dejar de lado un poquito de sus privilegios. Me consta que mi madre podría haber pagado lo justo sin que nosotras, sus hijas, muriéramos de hambre. Y a veces he hablado de esto y me dicen, vaya, tendrías que ser más agradecida con tu mamá, lo hizo por ti. Pues si tú pensaste eso, entonces tú deberías de ser más empático. Porque te estoy diciendo que nosotras, mi hermana y yo, teníamos lujos, mientras que la gente que trabajaba para mi mamá y que sostenía su empresa tenía apenas lo básico. Ah, pero eso sí, mi mamá se sentía muy salvadora por irles a dejar una cena medio pedorra los días de Navidad y de Año Nuevo, porque los guardias de seguridad no descansan ni siquiera esos días. Con darles este tipo de miserias, la gente privilegiada ya siente que está haciendo algo por el pueblo. Y eso que ni siquiera estamos hablando de los grandes funcionarios políticos o grandes empresarios para los que mi mamá trabajaba con su empresa de seguridad. Porque créemelo, en esas pláticas a las que yo asistí muchísimas veces, a la gente que trabaja para ellos no los bajan de prietos y jodidos. Y mira que hasta me ha costado sacarme esas 2 palabritas de la boca, por tanto que me las inculcaron. Buen día. Esta señora ni es periodista, y hay que seguir insistiendo, no se sabe para quién trabaja, no se sabe quién la mantiene, no se sabe quién le paga estancia en Ciudad de México, no se sabe quién le paga boleto de avión para viajar frecuentemente entre Sonora y Ciudad de México, que no está a la vuelta de la esquina. Así es que lo más probable es que ella sea una acarreada.
Y ahorita ya estoy haciendo afirmaciones como ella, ¿no? Una acarreada. Alguien la acarreó, alguien le paga para, como lo dijiste tú, ir a tratar de reventar con una serie de falsedades. En el juicio de Genaro García Luna, uno de los testigos, que era uno de los más grandes narcotraficantes de ese entonces, acreditó que Genaro García Luna, con dinero del narcotráfico, financiaba el periódico El Universal en el año 2008. ¿Quién era el director editorial del Universal en ese momento? Raimundo Riva Palacio. De hecho, había un nombre clave para Raimundo Riva Palacio, creo que era el Pelonchas, algo así. En fin, ese tipo de cosas son las que no les gusta que se recuerden o que se refresquen, y pues se las refrescamos. Gran victoria de la presidenta Sheinbaum, que para su biografía, y hay que decirlo así como hemos cuestionado esta semana una serie de cosas y decisiones, consiguió el mismo día un comunicado de Grupo Azteca anunciando que le pone fin a este litigio, y ese mismo día otro personaje no acostumbrado a perder, como es Donald Trump, dijo que México tenía una presidenta de la que los mexicanos deberían sentirse orgullosos. La oposición en México ha mentido demasiado sobre la IFA. Dicen que está vacío, que no se usó, así que vine hoy domingo a comprobar si lo que decían era realmente cierto. Y claro, resultó ser una infodemia y una fake news más. Una vez más queda demostrado que la oposición en nuestro país desafortunadamente solo tiene un proyecto de nación, y es que le vaya mal a México. Así de fácil y así de sencillo. Y a mí me molesta demasiado porque el AIFA, a esta región que pertenece en el Estado de México, pues uno, trae inversión privada, genera empleos y sobre todo, pues genera esta riqueza y prosperidad compartida que tanto ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues qué mezquinos, qué ruines desearle que le vaya mal no solo a un proyecto de infraestructura como lo es el AIFA, sino que a todos los mexiquenses que vivimos aquí, a todos los mexiquenses que se sostienen gran parte de su economía gracias a este proyecto. Es molesto, demasiado molesto, que en verdad no le tengan amor a su patria, amor a su país. Pero bueno, en el 2027 nos veremos pañaguados, prianistas, emesistas y todo aquel que le desea el mal al pueblo de México y a nuestra nación. Saludos. Ah, y así está el aeropuerto, así está el estacionamiento. Y esta es noticia de última hora. El presidente Donald Trump acaba de dar una extensión de 2 semanas al ultimátum que había puesto a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Es la publicación del presidente Donald Trump en su pantalla. Por la mañana había lanzado una amenaza que sacudió al mundo entero. Dijo que si no llegaba a un acuerdo, una civilización entera moriría esta misma noche. Son las palabras del presidente de Estados Unidos. Pero hasta ahora el tono ha cambiado. Es noticia en desarrollo, así que nos vamos a Washington, D.C. Ahí está Francisco Fajardo con lo último. Francisco. ¿Qué tal, Julio? Sí, lo dices bien, esto se acaba de confirmar por el mismo presidente Trump y agregó también que ha recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán. Irán respondió a la nueva amenaza de Donald Trump sobre atacar las centrales energéticas y puentes con cadenas humanas. El régimen iraní llamó a todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y estudiantes universitarios y sus profesores a proteger los activos y capital del país. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, informó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a las campañas, instando a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar. Un muro humano intenta proteger lugares estratégicos en Irán de ataques anunciados por Trump.
Cadenas humanas con la participación de mujeres y niños se formaron en puentes, centrales eléctricas y termoeléctricas de Teherán y otras ciudades como símbolo de resistencia ante la escalada de amenazas por parte de Estados Unidos. Algunos portaron fotografías del fallecido líder supremo Ali Jamenei y de su sucesor e hijo Mojtaba Jamenei, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra. Así es como respondieron los iraníes al llamado de su presidente para proteger instalaciones estratégicas con su vida, algo que dijo, él también está dispuesto a hacer ante la amenaza del presidente Trump de bombardearlas este martes 7 de abril si Irán no reabre el estrecho de Hormuz. En la que confía en que puedan llegar a una resolución definitiva que alcance la paz, pero este ha sido un largo trayecto todavía en esta jornada. Hubo bastantes bombardeos en Irán por parte de Estados Unidos y esta es la crónica. Columnas de humo cerca del aeropuerto de Teherán y un edificio destruido también en la capital, donde la Cruz Roja intentaba recuperar los cuerpos de las víctimas. Así son los momentos previos al ultimátum que impuso el presidente Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz. De no hacerlo, toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás, dijo el presidente Trump en su red social, agregando que no quiere que suceda, pero es posible. En Irán, jóvenes han respondido al llamado de líderes para formar cadenas humanas en un intento por proteger puentes y plantas energéticas, acción que Trump calificó ya de ilegal. And we are not to start this war, but we are end this war and the Trump is come to hell. Y como ella, según el presidente de Irán, 14 millones de civiles ya responden a una campaña para ofrecerse al combate. Este boliviano dice que se mudó a Irán hace 5 años para seguir la religión musulmana y ahora también ha experimentado el conflicto. Que todo el pueblo iraní ha salido a las calles, están en los lugares que son plantas eléctricas, en las rieles de los trenes, en las estaciones de trenes. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hoy se mantenía optimista. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. En suelo estadounidense, este excomandante del ejército aseguró a la cadena MS Now que basados en la Constitución y de intentar cumplir su amenaza, militares pudieran desobedecer al presidente Trump. When they start giving unlawful orders, you find a way to push back on them and to make sure they adjust their approach. Por ahora el futuro de la guerra sigue en el aire. Y Julio, justo este día martes, los primeros republicanos en el Congreso, tanto senadores como congresistas, habían mostrado su rechazo público no solo a los planes, sino a las últimas declaraciones del presidente Trump en torno a que hoy podría desaparecer una civilización, mientras también ya de última hora agencias federales confirman que hay hackers iraníes tratando de irrumpir en sistemas aquí en Estados Unidos. De regreso. Bien, gracias Francisco. Por ahora lo importante de última hora. Un alto al fuego de 2 semanas. Destruyes familias y lo llamas política. Inicias guerras y lo llamas paz. ¿Qué forma tan vil de disfrazar tu crueldad con intereses? Es así como Paul McCartney habría sorprendido a los televidentes al enfrentarse en vivo a Donald Trump en un foro que prometía ser cordial, pero terminó siendo un momento tenso y decisivo. Todo ocurrió cuando le preguntaron su opinión sobre el plan migratorio de Trump. El ambiente cambió, la sala quedó en silencio y con una calma impactante. McCartney lanzó: destruyes familias y lo llamas política. No somos lo que deberíamos ser. Sin gritar, pero con un peso que dejó incluso a producción en shock. Luego continuó afirmando que Estados Unidos fue construido por trabajadores que hoy son tratados como números, y que el verdadero liderazgo no consiste en asustar a la gente, sino en protegerla, asegurando que la crueldad no es fuerza. Trump intentó intervenir, visiblemente incómodo, pero McCartney pidió terminar con firmeza, generando un silencio total, y aunque luego Trump defendió su postura como seguridad y soberanía, el músico cerró con una frase que encendió la reacción del público. La fuerza no se mide por a quién puedes alejar, sino por a quién estás dispuesto a defender, dejando así un momento que ya genera debate global. Y una pregunta en el aire: ¿fue un hecho real que marcará historia o una narrativa viral que está impactando la opinión pública? Y yo les digo que quiero manifestarle algo claro, pero no muy claro. Estamos ganando la guerra, pero también la estamos perdiendo bien perdida, porque Irán está ganando.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo